justamente nos va a tomar un tiempito más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver estaba en los enfoques, justamente aquí mismo. Vamos a continuar. Voy a compartir. Ya. Bueno, entonces lo que decía, ¿no? Estamos en este aspecto de los enfoques de la investigación y les mencionaba que existían dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Básicamente el enfoque cuantitativo es el que ustedes están desarrollando al momento, ¿no? Ustedes partieron de una idea, ¿sí? De ideas de investigación y es justamente por donde partimos siempre, ¿no? De generar, a buscar ideas, ya vamos a dar un poquito más a fondo esto, y luego el aspecto ya de la problemática, ¿no? Va mucho esto de la mano, ¿no? El problema y la generación de ideas. La búsqueda de bibliografía para sustentar claramente el desarrollo de la investigación, ¿sí? El alcance de los estudios, que es lo que tenemos, y luego ya vamos en la etapa de recolección de datos, ¿sí? Para esto hay que hacer una selección, un muestreo, el desarrollo de la investigación, la hipótesis, el análisis y el reporte de resultados. Entonces, como pueden apreciar, el enfoque cuantitativo es muy metodológico, ¿sí? Tiene un inicio, tiene un fin, tiene una hipótesis que nos guía el desarrollo del trabajo de la investigación, ¿sí? Y esto está muy, muy bien parametrizado, ¿no? En cambio, un enfoque de tipo cualitativo, si bien podemos ver que esto se mantiene en cuanto a idea, a problema, ¿sí? Al desarrollo de la recolección de datos y la elaboración de reportes, pero aquí en cambio hay un punto central que no es la hipótesis, ¿sí? No es que yo tengo una sola hipótesis y tengo que trabajar exclusivamente en esa hipótesis, no. Lo que sucede en el enfoque cualitativo es de que este proceso va cambiando de acuerdo a cómo hago mi investigación. Pueden existir procesos o etapas en el desarrollo de la investigación en donde el análisis teórico me hace que dé una vuelta a la investigación y eso es lo que permite trabajarlo, ¿no? Y luego tenemos, bueno, este sería ya un poco la clasificación que quiero, no sé, yo creo que nos va a molestar un poquito el ruido, no sé si me están escuchando. Sí, ¿Se lo escucha? Sí, se lo escucha. Sí, sí se escucha. ya, ya, el ruido de la lluvia espero que no nos limite, pero me avisan si es que ya no me escuchan mucho, ¿no? Ya, básicamente podríamos definirlo entonces, ¿no? A estos dos enfoques, podríamos clasificarlos o podríamos encontrar diferencias entre un cuantitativo y un cualitativo, ¿no? Eh, Básicamente, el cuantitativo se defiende o se define porque lo que hace es describir, predecir y explicar. ¿Qué es esto? Describir, estadística descriptiva, ¿sí? Predecir es predicción, estamos hablando de una estadística inferencial, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hace un análisis cualitativo? ¿Sí? Hace una exploración de los datos, ¿sí? Obviamente lo describe, una estadística descriptiva, y más se va hacia el entendimiento, hacia el raciocinio, ¿no? Ya hemos dicho en cuanto a las cuantitativas, ¿no? Es muy específico, muy acotado, muy puntual. Lo que tienen ustedes tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Van a llegar hasta cierto punto y hasta ahí llegarán a conclusiones, llegarán a resultados y darán recomendaciones para otro tipo de investigaciones que otros investigadores continúen, ¿no? En cambio, la cualitativa es general, es amplia, deja muchos espacios o muchos abanicos por donde yo puedo salir, muchos caminos para poder continuar con el trabajo de investigación, ¿no? La literatura es fundamental en la cuantitativa, ¿no? Si no tengo
un marco de referencia, yo de dónde parto, ¿no? En cambio, en la cualitativa, ese rol puede ser un tanto secundario, porque cada momento voy buscando más elementos, más información. En cuanto a recolección de datos, en la cuantitativa, fundamental es el dato numérico, ¿no? El dato numérico, el instrumento que voy a utilizar para hacer ese tipo de análisis, ¿no? En cambio, en la cualitativa, son otros elementos que pueden ser una fotografía, una imagen, un cuadro, un texto, un número de veces que veo un sitio web, son otros aspectos, ¿no? El análisis de datos, si bien en los dos tiene que hacerse un análisis estadístico, y eso es lo que muchas veces eh, tal vez no se lo entiende en forma correcta, ambos tienen que tener un análisis, pero con sus debidas limitaciones, ¿no? Si yo estoy haciendo una cuantitativa, obviamente mi análisis estadístico será preponderante, ¿sí? Porque yo voy a tratar de ver, en base a eso, voy a tratar de ver predicciones, voy a explicar los fenómenos existentes y voy a comparar, voy a relacionar, voy a hacer correlaciones, voy a mirar muchos aspectos, ¿no? ¿Sí? En cambio, acá en la cualitativa, yo analizo datos de textos, material audiovisual, hago descripciones, pero también tengo que irme al lado cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo no quiere decir que no tenga números, ¿no? Y finalmente el reporte de resultados, ¿no? Aquí está totalmente fijo en las cuantitativas, ¿sí? Si yo tuve un objetivo, ¿cuál es mi meta? ¿Cumplí o no el objetivo? Esto es lo que plantea el cuantitativo, ¿no? En cambio, en el reporte de resultados de las cualitativas es un tanto emergente, es más flexible, ¿sí? Yo puedo hacer varios análisis a la vez, puedo hacer reflexión, puedo buscar criterios de opinión, ¿sí? Hay muchas tendencias en cuanto al cualitativo. Ese sería básicamente lo que nos estaría permitiendo trabajar, ¿no? Les quisiese, bueno, no creo que sea el momento tampoco de mirar alguna parte puntual de estos videos, posiblemente lo veamos en la siguiente clase, pero les dejo dos enlaces muy interesantes acerca del tema de investigación, ¿no? Hans Rosling y Eduardo Punset, no sé si alguien ha escuchado de ellos, murieron hace pocos años atrás. Eduardo Punset es un divulgador científico, se dedicó mucho a la divulgación científica, ¿no? Y hace unas entrevistas muy interesantes. Entonces, aquí en este enlace, en RTV, la televisión española, hay hay un programa que se llama Redes, o existió un programa que se llama Redes, y están grabados todas las entrevistas que hizo Eduardo Punset. Él hizo una entrevista o sacó un documental a Hans Rosling, ¿no? Y este señor se dedica mucho al tema de datos, pero desde el punto de vista de ponerles en valor a estos datos. Nosotros tenemos mucha información. Yo diría tal vez de hecho es lo que ocurre, y ustedes saben, es la época de los datos, ¿no? Pero ocurre algo raro, ¿no? Cuando sabemos que todo es información, es tecnología, tenemos sitios web, tenemos mucha información. Pero ¿qué resulta luego? Resulta de que cuando quiero buscar información, aparentemente esa información ya está como muy oculta, muy guardada, o hay que comprarla, o está limitada, o esta es solo de la empresa, ¿sí? Y eso se da en muchos casos, ¿no? Entonces, este señor lo que hizo fue sacar muchos datos del mundo y ponerles en contexto para ver qué es lo que ocurrirían con esos datos, qué es lo que está sucediendo en el mundo con temas muy actuales, ¿no? Y a través de una sola gráfica, a través de bueno, él desarrolló un programa, y a través de un solo gráfico yo puedo saber cuál es el desarrollo mundial, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo mundial? Es muy interesante, entonces yo les recomiendo que en algún momento lo puedan mirar, y bien podríamos hacer un breve resumen en la siguiente clase sobre este aspecto, ¿no? Desmontando mitos sobre el mundo, ¿sí?
Entonces, me quedo con una pregunta para ustedes. ¿Creen que los datos o creen que la información está disponible? ¿Hay información? ¿No hay? ¿Qué es lo que ocurrirá al momento? ¿Qué les parece? Eh, ¿Qué les parece? A ver, tal vez, a ver, voy a poner, no sé, bueno, voluntariamente, no, más bien no quisiese que esto se lo haga así por nombres y todo, ¿no? En forma voluntaria, alguien que quiera dar una opinión. A ver, vamos con Daniela y luego con Víctor. La verdad yo creo que sí hay información, es solamente saber dónde buscarla y también la mayor parte está en inglés. Muchas veces nosotros tenemos pereza de buscar en inglés y queremos que esté en español. Pero si hablamos de una relación, nosotros en español no hay ni el 10% de información que podemos encontrar en artículos hechos en inglés. Ya. En cierta forma sí, ya le digo por qué. A ver, Daniela, usted en su proyecto de tesis que presentó, ¿con qué base de datos trabajó? Con el CABI. ¿Con cuál? CABI. Lo que pasa es que nosotros en la revisión de información manejamos esa base de datos normalmente. Ya, bueno, no he escuchado esta base de datos. Cavi me dice, ¿no? ¿Es pública o es privada? No, es privada. Es privada, ya. Puede ser por eso. Ya le doy un comentario sobre esto. Gabriela. Ah, no, Víctor estaba. Gracias, Edmundo. Ujú. Le agradecería si mejor me trata por Mauricio. Mauricio, sí, me dicen porque yo voy a decir primero, digo el primer nombre, entonces, como aquí me parece Víctor, pues ahí me dicen, muy bien. A ver. Estoy de acuerdo con Dani con respecto al tema de la información en inglés. O sea, yo personalmente, desde que me gradué en el 2013, no había iniciado procesos, o sea, no había vuelto a buscar información realmente en bases de datos. Y una de las cosas que a mí me han servido, entre las varias cosas en esta maestría, es darme cuenta primero que las bases de datos, la mejor información está realmente en inglés. En español hay, pero para llegar a la mejor información o a la información de calidad en español hay que hacer un cernidero, pero de bastantísimas cosas como para uno asegurarse de que realmente es información buena. Pero en cambio en inglés la información es de mejor calidad y a veces sí se convierte en un limitante. Hay ciertos bases de datos que permiten hacer la traducción directamente en el explorador de Internet, pero ahí está el reto, ¿no? O sea, si el idioma es un limitante, ventajosamente ahora también tenemos buenos traductores que de alguna manera nos permite poder hacer esa traducción y poder llegar a obtener la información que uno busca, que uno está... ¿Alguna base de datos que haya trabajado usted? ¿Con cuál? Estoy haciendo uso de las bases de datos que la universidad nos ha permitido ingresar a través de nuestros usuarios. Esas básicamente estoy utilizando. Ya, bueno, ahí hay algunas, sí, esa es la mejor opción al momento, ¿no? Trabajar con esas bases de datos porque la PUSE como tal tiene hecho unos pagos, entonces ustedes pueden acceder a más información. A título personal, en las bases de datos, lo único que a lo sumo, en las buenas bases de datos, muchas veces se llega a qué? Al título y al resumen, ¿sí? Pero no pueden descargar todo el contenido. Entonces, con los enlaces que tienen ustedes en la biblioteca de la universidad, eso les permite descargar en la mayoría de los casos la totalidad. Listo, gracias. Gabriela. Sí, bueno, yo coincido de que sí hay información, pero yo creo que además de ver información, hay como que demasiada información y no toda es muy buena. Y eso a veces logra confundirnos, logra entorpecer el trabajo, porque como digo, ahora hay demasiada información que
mucha, tal vez del 70 o el 80% no es útil. Entonces, yo creo que sí hay información, pero ahora el verdadero tema es saber distinguir información útil que realmente nos sirva para nuestro trabajo. Así es, ¿no? Hay muchísima información y yo diría muchísimo más en porcentaje. Tal vez el 90 o 95 no es útil, ¿no? O Y la más. mayoría solamente desinforma antes que informa. Así Entonces, es, ¿no? ahora tenemos que ponernos ese filtro de saber verdaderamente qué información nos es útil y cuál no. Ujú. De acuerdo totalmente. Viviana. Bueno, cuando trabajaba en agrocalidad, en la unidad de análisis de riesgo, al menos nosotros teníamos eh, 15 bases de datos a nivel internacional con la información. El problema que tenemos como país es tener la información dispersa y no tenemos ni siquiera unidas, una base central hasta de las investigaciones para no repetirlas, para que sea algo adecuado, porque se ha hecho varios ejercicios, levantar información, pero todo está disperso. Lo mismo pasa en la provincia donde yo vivo, aquí en Galápagos, hacer una provincia pequeña, tenemos ese problema, que no se tiene uniformizado y una base de datos clara de todas las investigaciones realizadas para saber cuáles son las que faltan y cuáles son las que son necesarias para la provincia. Porque para levantar una información de investigación generalmente vienen investigadores con bastante dinero, digámoslo así, y les gusta investigar que por qué tienen las patas azules los piqueros de patas azules. Y Ujú. realmente esas son investigaciones más de tipo atractivo, pero realmente hay otras investigaciones que nosotros como provincia necesitamos de fondo, como saber el total de especies introducidas que tenemos aquí o ver qué métodos de control de algunas especies que tenemos bastantes problemas y que necesitamos un contingente para ese tema de cosas, más o menos así. Pero yo Sí, creo que más es tener una política nacional, no sé quién debería estar a cargo de quién consolida y cómo subir una información, porque la información tiene que ser para todos, tiene que estar acceso para todos, tenemos que utilizarlas todos y para no repetir y no desperdiciar recursos. Entonces, lamentablemente no hay una base ecuatoriana de información. Claro que lo está haciendo ahorita Biodiversidad a través de Diego England, eh, pero es de a poco, porque también muchas universidades, digámoslo así, me acuerdo cuando trabajaba en agrocalidad, a nosotros la información ecuatoriana nos quiso vender por $30,000. Entonces son cosas que asusta también porque no es adecuado este tipo de cosas, sino la información tiene que ser al acceso a todos. sí, definitivamente es así, ¿no? No hay un organismo, o sea, existen los organismos responsables de esto, ¿no? La misma Secretaría de Ciencia y Tecnología debería de trabajar con esto. Algún momento quiso hacer algo, pero en definitiva no se lo ha podido lograr, ¿no? Pero sí, definitivamente yo diría que hay demasiada información, pero información de verdad no existe, muy poca, poquísima. Entonces hay que buscar el medio para poder encontrarla, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Miren, ¿a qué punto hemos llegado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el objetivo de Google, de la empresa Google? ¿Cuál es su objetivo al momento? ¿Qué es lo que hace Google? ¿Sí? ¿Cuál es su estandarte como... Acaparar toda la información o recolectar toda clase de información. Ajá, así es, ¿no? Y si yo le miro en el internet y pongo esto, miren, hasta ahora, hasta este momento, ese es su objetivo. Yo lo leo textualmente lo que dice, ¿no? La meta de Google o el objetivo de Google. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿sí? Miren, organizar la información y hacerla universalmente accesible y útil. Y hasta ahora, de hecho, partió bajo ese criterio, ¿no? Pero creo que en el transcurso de lo que hemos visto, cómo ha venido creciendo la empresa, yo creo que se ha ido por otro rumbo, ¿no? Definitivamente es una empresa de tipo comercial y lo que busca es recursos, ¿no?
Entonces, así de fácil, ¿no? Si yo pongo una palabra de búsqueda de información, ¿qué es lo que ahora primero me sale? ¿Qué me sale? Publicidad, ¿sí? Entonces, a la final caemos en ese sentido, ¿no? De que es un sitio donde que hay muchísima información de todo. Entonces, tenemos que, como se lo mencionaba, hay que saber dónde buscar la información. ¿Y dónde buscar la información? Justamente están en esas bases de datos, que aquí viene el otro tema, que si bien es cierto, esto debería de ser público y abierto, hay bases de datos muy buenas, ¿sí? Pero que cuando yo quiero descargar un artículo, me dicen primero, haga el pago de $30 para descargar un artículo. Y eso ocurre, ¿sí? Entonces, quien quiere entrar, por ejemplo, a Scopus, a título personal, tiene que primero, obviamente, autentificarse, entrar a la base y hacer un pago para obtener acceso hacia ciertos elementos que son de interés. Entonces, claro, ¿no? Caemos en el tema de que, o sea, no es que la investigación está pública y abierta para todos. Lamentablemente, es un gran escollo que tenemos que resolver a nivel mundial, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora, bueno, ustedes tienen una posibilidad de entrar a esas bases de datos y de hecho haremos el ejercicio. Ejemplo, hay una base de datos que yo uso mucho, que es Ciencia Directa, ¿sí? No sé si lo han utilizado, pero claro, si yo voy a título personal, yo no puedo acceder a la totalidad. A lo único que accedo es al título y al resumen, ¿sí? A través de universidad yo puedo entrar a Ciencia Directa porque tenemos hecho ya unos pagos a través de esta empresa y nos dan ya la apertura total hacia la descarga de datos y de información. Pero claro, si yo pongo la palabra algas en una base de datos, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir como 100.000 artículos o 100.000 publicaciones, o sea, es una cantidad enorme. Entonces tengo que tener la facilidad también para poder manejar esas bases de datos porque hay muchísima información. Veremos en su momento también cómo potenciar esto, ¿no? Cómo poder sacar mucha información de una base de datos porque podemos irnos por varios caminos, ¿no? El que siempre recomiendo yo es ¿no? Entro a la base de datos y si es que está por pago y si no puedo descargarla, copio el título con el autor y busco y voy al Google. Entonces, por ahí algo puede destinarse y algunos están libres, sueltos, y voy sacando información. Hay muchas herramientas que se pueden ir generando, pero esto ya es en la práctica, ¿no? En la práctica podríamos trabajarlas en forma un poquito más real, ¿no? Bueno, entonces estamos hasta este punto. Creo que ese es el panorama general de la investigación y yo creo que le vamos a cerrar este tema hasta aquí. Y de hecho le vamos a cerrar este punto